Amigos y amigas, aquí de nuevo continuando con el estudio en el libro de los Hechos. Hoy en el capítulo 4, ya al final del capítulo, del verso 23 al 35, dejaremos dos versos de este capítulo para unirlos al estudio en el capítulo 5, porque creo que van más unidos a ese capítulo. Estaremos cubriendo esta parte tan importante cuando los apóstoles salen de ese juicio. Fueron enjuiciados por haber sanado a un paralítico de nacimiento y en realidad también por haber predicado de la resurrección. Y en ese juicio fueron encarcelados, enjuiciados. Los apóstoles presentaron una gran defensa y cuando salieron fueron a los suyos, compartieron con ellos. Así que en esta porción del texto vamos a ver qué hicieron los apóstoles cuando salieron del juicio. Bueno, sin más, acompáñanos. Te recuerdo suscribirte al canal, darle un like a la campanita y continuemos. Y el verso 23 nos dice, al quedar libres, Pedro y Juan volvieron a los suyos y les relataron todo lo que les habían dicho los jefes de los sacerdotes y los ancianos, o sea, el Sanedrín. Aquí hay algunas palabras que podemos rescatar o frases, como por ejemplo, al quedar libres. Sí, porque estaban siendo enjuiciados. Sí, porque habían estado presos durante la noche. ¿Y por qué? Porque habían sanado a un paralítico. O por lo menos esa era la excusa que habían usado. En realidad era porque ellos eran personas que habían hablado en el nombre de Jesús, habían sanado al paralítico en el nombre de Jesús y además habían hablado de la resurrección. Un punto importantísimo. Era importantísimo que se hablara de la resurrección, porque si Jesús había muerto en una cruz, eso cumplía con muchas profecías, pero no era la victoria completa, porque muchos no habían muerto en una cruz. Era una de las muertes que el imperio ponía sobre los terroristas, sobre las personas altamente peligrosas. Pero lo que fue clave para el cumplimiento de las profecías y que Jesús era el Mesías, era la resurrección. Para los judíos, una persona, Jesús no podía ser el Mesías. Y un elemento para ellos incuestionable era que Jesús hubiera muerto en una cruz, porque en el Antiguo Testamento decía que era maldito todo el que muriera en una cruz. Entonces, para Pedro y para Juan, es sumamente importante declarar el mensaje de la resurrección. Importantísimo. Pero también ellos saben que esto causará una revuelta de parte, sobre todo, como ya lo hablamos, de los saduceos, que es uno de los dos grupos que conforman el gobierno religioso y político de Israel. Y de lo que son parte también los sacerdotes. Entonces ellos quedan libres de esto. Y Pedro y Juan volvieron a los suyos. Bueno, pues aquí una palabra que me parece bellísima es esa, la palabra volvieron a los suyos. Porque claro, entonces uno se pregunta, ¿y quiénes son los suyos? Y dice que les relataron todo lo que les había dicho los jefes. Pero de verdad que uno inmediatamente piensa, bueno, sí, ¿quiénes son los suyos? ¿A quiénes se fueron Pedro y Juan? Recordemos que la familia de Pedro era de Galilea, la de Juan también, o sea, al norte, 2, 3, 4 días de camino. Ellos están en Jerusalén. Entonces, los suyos no fue su familia sanguínea. ¿Quiénes fueron los suyos? Fue su familia en la fe. Ahí es donde ellos van, en el momento en que quedan libres. Ese es el lugar donde ellos van en un momento de después de haber salido de la amenaza a la muerte, porque ellos estuvieron ahí sabiendo que de ahí podía salir la muerte para ellos. Y el lugar donde van es a la familia, en la fe, el lugar donde se sienten seguros. Recordemos que todavía el concepto de iglesia no está, ¿verdad? La iglesia está naciendo. Entonces el parto.
estamos en el parto, pero todavía el concepto de iglesia, que por cierto la palabra iglesia viene de la palabra asamblea del Antiguo Testamento, en griego eclesia, pero en el Antiguo Testamento era asamblea, gente que se reunía en una plaza pública, precisamente eso es lo que significa iglesia, para hablar de Dios. Ellos todavía ese concepto no está, ¿verdad? Está en formación. Todavía ellos no tienen iglesia, ni un edificio, ni tienen un templo, ni tienen nada. Cuando tienen oportunidad iban al templo de Israel, ¿verdad? Pero no es todavía, no hay un concepto de iglesia como lo que tú y yo tenemos hoy, ¿verdad? Que una iglesia está ligada a un edificio. ¿Aquí dónde están ellos entonces? Si no tienen edificio, ¿dónde están? En la casa de uno de los discípulos de Jesús, en la casa de uno de los creyentes. Están en un movimiento orgánico que está tomando forma, que está contextualizado, como deberían de ser todos los movimientos o todo lo que se deriva del movimiento de la fe, contextualizado de acuerdo al lugar. Ellos entonces tienen, están siguiendo acá al Espíritu de Dios como el Espíritu les da dando, pero rescatemos esa parte. Ellos van a un lugar donde van a ser entendidos, donde se van a sentir amados, seguros, donde van a encontrar empatía, donde pueden compartir su carga espiritual y van a ser entendidos, van a ser apoyados, van a ser acompañados en oración. Y esto es de mucho valor. ¿Por qué? Porque nos está dejando ver los primeros sentidos al paladar de lo que es la comunión, de lo que es la coinonía, de lo que es el estar juntos como familia en la fe. Y aquí empieza a darse precisamente en este texto. El verso 24. Cuando lo oyeron, alzaron unánime la voz en oración a Dios. Soberano Señor, creador del cielo y de la tierra, del mar y de todo lo que hay en ellos. ¡Wow! Cuando los oyeron, alzaron unánimes la voz en oración. O sea, nótese, alzaron unánimes. Si no fue que oró una persona y los demás escuchaban y estaban de acuerdo con esa oración como nosotros oramos, generalmente. En este caso, oraron todos al mismo tiempo. Todos levantaron la voz. Y esto es otra forma de oración que también, como pueden ver, está en la escritura, que viene más como la adoración, sería más como la alabanza, sería más como esa expresión de adoración de lo que Dios está haciendo y le damos gracias, lo reconocemos. Y de hecho aquí en el texto lo podemos ver. ¿Qué es lo primero que ellos hacen? Entonces, irse a los suyos. Y lo segundo que encontramos es que empiezan a orar a Dios. Esto es lo primero que hacen después de pasar la prueba, en el momento de la angustia, en el momento del ataque espiritual, en el momento de la prueba, de la dificultad. Y esto pues que nos enseñe, ¿verdad? Que nos recuerde que cuando estamos pasando por prueba o por ataque del enemigo, ya sea usando una persona o directamente a través de la tentación, como quiera que sea, y lo primero que debemos de hacer es unirnos a ese grupo con el que Dios nos ha puesto para que seamos de soporte espiritual unos de otros. Y eso es la familia en la fe. Eso es una de las funciones que debe tener la iglesia en la vida del creyente. De la persona se sienta parte, se sienta segura, puede llegar con su mayor dolor, con su mayor angustia y saber que va a ser abrazado, que va a ser llevado en brazos si es necesario. Eso es. Y aquí ellos pues hicieron eso y buscaron en oración. Ellos no enfrentaron el reto solos, no se quedaron por allá aislados diciendo, bueno, esto es un lío nuestro y nosotros lidiamos con esto. No, no hicieron eso. Fue levantar su mirada a Dios, buscar al equipo, buscar al equipo de soporte que Dios había puesto en su familia, en la fe. Y en segundo lugar, juntos ya levantar su mirada a Dios, depender de la fuerza de Dios y no de su fuerza humana. Y miren qué interesante lo que, lo que ellos dicen, ¿verdad? Porque lo primero que dicen es, permítame un segundo,
Voy a parar un minutito. Es que tengo problema con que dice que mi computadora está desconectada, que me estoy quedando sin batería. Vaya que el diablo en esta de cosas, Satanás, te reprendo. Bueno, esto no va a salir. Lo cortaré, espero. Okay. Está reprendido este diablo desgraciado. ¿Quién sabe qué será lo que van a aprender hoy? ¿Quién no quiere? Ok, ya me distraje todo. Interesante, ¿verdad? ¿Qué es lo que ellos dicen en esa oración? Primero, reconocen a un soberano Señor. La palabra soberano no la vamos a estudiar hoy, pero es una palabra de una envergadura enorme, ¿verdad? Es, Él es el Señor, Él hace como Él quiera. O sea, a Él no se le cuestiona. Que eso para nosotros los humanos, y entre más inteligentes y más intelectuales y más usemos el raciocinio, es mucho más difícil, ¿verdad? Porque uno está bien acostumbrado a cuestionarlo todo, ¿verdad? Bueno, soberano significa incuestionable, Dios, Señor de todo lo creado, ¿no? Y luego sigue describiendo más detalles sobre esa soberanía, creador del cielo y la tierra, creador del cielo y la tierra. Imagínate por un momento lo que están viendo, lo que le están diciendo a Dios. Imagínate por un momento que Dios es el creador del universo. Solo para que lo internalices, piénsalo. Yo sé que lo sabemos, pero cuando uno lo piensa, lo internaliza. Y eso hace que Dios sea más grande dentro de uno. Dice que Él es el creador del cielo y la tierra. Y dice, además, el verso, ellos le dicen que Él es el creador del mar. O sea, pasan por el cielo, por la tierra, por el mar. O sea, los tres grandes bloques, ¿verdad? Y luego le dicen creador de todo lo que hay, además dentro del cielo, dentro de la tierra y dentro del mar. Son unas pocas palabras y parecieran muy sencillas si se repiten sin darle el sentido y el sentimiento que tienen. Pero esto es poderosísimo, lo que ellos están haciendo. Y lo están haciendo en un momento que viene saliendo de angustia. O sea, un momento en que Dios les pudo haber evitado esa dificultad, pero Dios no se las evitó, como pasó con Jesús en Getsemaní, ¿verdad? Recuerdan que Jesús oró 3 veces en Getsemaní, pidiéndole al Padre que le diera fuerzas para pasar por ahí. Y en algún momento le dijo, si es posible, pasa de mí esta copa. Y el Padre no le pasó la copa. Jesús pasó. Y Jesús, el Hijo de Dios, lo más amado de Dios, y le dijo, Padre, si es posible, pasa de mí este trago amargo. Qué lindo, ¿verdad? Él sabía que no podía, él sabía lo que había venido, él siempre lo supo. Pero en ese momento, él también sabía, porque él sabía lo que iba a pasar con él, con su cuerpo, cómo le iban a desbaratar, el dolor que iba a sentir. Y más triste, él sabía que tenía que bajar al infierno, porque en los 3 días Jesús bajó al infierno y tuvo que llevar ahí lo que a nosotros nos tocaba. Se él pasó por el infierno por nosotros. Y, y aquí el texto, pues ellos en 3, 4 palabras resumen con esa sabiduría que solo puede venir de Dios, ¿verdad? Que Dios nos da el contenido tan grande que tiene el de conocer a Dios aún en los problemas. ¿Cuál sería la diferencia entre tener fe en Dios y ser positivo en este particular de hoy que estamos viendo en este verso? ¿Verdad? Qué gran diferencia. Lo digo porque, ¿verdad? Muchas veces creemos que ser positivo es lo mismo que tener fe en Dios. No, no es lo mismo. El positivismo es una expresión del humanismo. Es algo que yo como ser humano hago. Yo me imagino.
yo visualizo, yo me repito algo, ¿sí? Yo hago el trabajo y en el otro es yo confío en Dios. Yo confío en que Dios está cuidando de mí. Yo confío en que Dios sabe lo que yo estoy pasando. Yo confío, porque tener fe, y la palabra fe es confiar, confiar en Dios. Y confiar en que Él tiene el poder para resolver. Entonces, cuando tú te acuerdas que Dios creó las montañas, que Dios creó la tierra, que creó el mar, que creó el cielo y además todo lo que hay adentro, todo lo que hay adentro del cielo, los ángeles, los arcángeles, los querubines, los demonios, al mismo diablo, claro, profundísimo, yo lo sé, claro. Uno dice, bueno, claro, pero también creó el mar, creó cada cosita dentro del mar y dentro de la tierra. Entonces, claro, nos confronta también con la teoría de la evolución, yo sé. Y no voy a parar en ese tema porque no es el tema de hoy, pero es un tema que en algún momento podremos conversar también, basado en Génesis, desde luego, en la creación. Pero aquí tenemos una teología de la creación maravillosa y cómo la teología de la creación está siendo usada por estos apóstoles para enaltecer, engrandecer, para adorar a Dios. Y eso no es positivismo, eso es confiar en Dios, eso es fe en Dios. La sugestión, la visualización, la repetición es positivismo. Que el positivismo puede ser negativo. No, yo no creo que uno deba ser negativo, porque la Biblia tampoco me enseña a ser negativo. Pero tampoco encuentro en la Biblia pasajes donde alguno de los apóstoles diga o Jesús dijera que le duele o que algo sucedía y que eso significaba que era negativo. Como algunas personas que muchas veces llegan a pedirme oración y me dicen que no me quieren decir qué es porque no quieren ser negativos, no quieren quedar atados. Entonces yo no puedo saber por qué quieren que ore porque creen que si me dicen por qué quieren que ore, se están atando, porque es ser negativo. ¿Sí me explico? O sea, no se puede llevar a ese extremo. No se puede llevar a ese extremo. Bueno, pero tema para otra conversación cuando hablemos de la oración, ¿qué les parece? Pero de momento sí quiero dejar ahí la inquietud de que no es lo mismo. No es lo mismo el positivismo, que es una forma de humanismo, a confiar en Dios. Son cosas diferentes. El verso 25 y 26 dice, tú, por medio del Espíritu Santo, dijiste, en labios de nuestro padre David, tu siervo, el rey David, ¿por qué se sublevan las naciones y en vano conspiran los pueblos? Los reyes de la tierra se rebelan y los gobernantes se confabulan contra el Señor y contra su ungido. En primer lugar, rescatemos. ¿Qué dice en la primera frase? Tú, por medio del Espíritu Santo. El Espíritu de Dios es mencionado. Dice que fue a través del Espíritu Santo que dijiste en labios de nuestro padre David. O sea, quiere decir que el Espíritu Santo hacía trabajo en el Antiguo Testamento, usando a hombres y a mujeres, porque eso es lo que dice acá. Que el Espíritu Santo, que por medio del Espíritu Santo dijiste en los labios de nuestro padre David. O sea, que usó a David, los labios de David para decir algo, que queda escrito en el texto bíblico. Ahora vamos a ver dónde. Entonces, es rico, ¿verdad? Saber y es confirmar por el texto bíblico que el Espíritu Santo estaba en el Antiguo Testamento y que Dios usaba el Espíritu Santo, era el medio para que las personas hablaran lo que luego quedó en el texto bíblico como parte del Antiguo Testamento. Una de las tantas evidencias que tenemos de que el Antiguo Testamento fue inspirado por Dios y que es inspirado por el Espíritu Santo y que el Espíritu Santo es Dios. ¿Por qué se sublevan las naciones? Dice. Claro, este es David que está hablando de las naciones que se sublevan contra Dios y que dice que los pueblos conspiran. ¿En dónde está esto en el Antiguo Testamento? Esto está en el Salmo 22, creo. A ver si lo recuerdo ahorita y se los doy. Pero aquí encontramos en este Salmo, que lo está repitiendo Pedro, que además nos deja ver que Pedro era un diestro en el Antiguo Testamento, ¿verdad?
Y si no era, pues aquí a través del Espíritu Santo lo está haciendo después del curso intensivo de 3 años con Jesucristo. Aquí encontramos una protesta santa ante Dios. ¿Por qué? Porque ahí el verso nos decía, los reyes de la tierra se rebelan, los gobernantes se confabulan contra el Señor y contra su ungido. Ya hablaba del ungido en el Antiguo Testamento. Una protesta santa, pero hay una protesta. A ver, los apóstoles vienen saliendo de juicio, buscan a los suyos, se ponen a adorar a Dios. Y después de adorar a Dios, lo primero que le recuerdan a Dios es este texto bíblico del Salmo, donde David está protestando contra Dios. Y ellos están exactamente pasando por una tribulación con los gobernantes de las naciones, que son los gobernantes de Israel. Sí, pueden ver que los apóstoles están protestando. De alguna manera están diciéndole a Dios, a ver, Señor, ¿por qué los pueblos, por qué las naciones se levantan contra ti? Esto que nos están haciendo a nosotros en realidad es contra ti, contra el ungido, contra tu palabra, contra el mandato que tú dejaste. Y esto a mí me parece muy importante. ¿Sabe por qué? Porque nos deja ver con una gran claridad y transparencia a los apóstoles hablando con su Padre con honestidad. O sea, ¿qué pasa, Señor? ¿Qué pasa? Que los pueblos se levantan contra ti. ¿Qué sucede? Y que nosotros tenemos la libertad de hablar con Dios tal y como lo sentimos también hoy. De llegar donde Dios y preguntarle por qué nos sucede esto que no nos merecemos. O por qué hemos estado orando y no nos contesta, Señor. O por qué estamos viviendo esta angustia en la familia cuando siempre creíamos que te estábamos sirviendo. O por qué yo tengo que vivir esta tragedia en mi vida. O qué he hecho yo mal, Señor, para que hoy quites tu mirada de mí, que no siento que ni siquiera me contestas. Cualquiera de esas oraciones aquí nos deja ver en el Nuevo Testamento, porque esto lo encontramos mucho en los salmos, pero aquí lo estamos encontrando en los apóstoles, que están usando los salmos para venirle a decir a Dios eso. Amigos y amigas, se vale protestar con Dios. Se vale decirle a Dios lo que uno piensa. Dios es un Padre amoroso, es un Padre que lo entiende, es un Padre que conoce nuestra humanidad, es un Padre que entiende nuestras luchas, es un Padre que entiende que nosotros muchas veces no entendemos. Y Él está ahí para nosotros. Entonces, esa transparencia, esa espontaneidad, es importante. Nosotros no podemos llegar ante Dios a decirle, Señor, es que que cada día te amo más, cuando en realidad estamos enojados con Él. Mejor le decimos, Padre, a mí me enoja muchísimo que tú no interfieras. A mí me molesta enormemente que mi jefe me maltrate todos los días y no te veo a ti hacer nada. Sí, ser auténtico con Dios. Los apóstoles lo están haciendo, los salmistas lo están haciendo. Mire que David lo está haciendo. Y David no era cualquier persona, a ver, era el rey David. Dios dice en el Antiguo Testamento que David era un hombre conforme a su corazón. Y aún así David protestó, y no una, varias. Esta es una de las más livianitas. Pero David hizo otras protestas mucho más fuertes, mucho más fuertes. Sí, en el 22, Salmo 22 del 1 al 2. Aquí lo tienen. Este es el que está repitiendo, Pedro. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Lejos estás para salvarme, lejos de mis palabras de lamento. Dios mío, clamo de día y no me respondes, clamo de noche y no hallo reposo. Perdón, no tomé el mismo salmo, no tomé el mismo salmo, tomé otro para ponerlo de ejemplo. Pero aquí encontramos otro salmo de una persona que está siendo afligida. Luego me acordaré cuál es el salmo que está repitiendo Pedro allá. Pero aquí tenemos este salmo y lo que quiero es que veamos un ejemplo del salmista preguntándole a Dios por qué lo ha abandonado. Estás lejos para salvarme.
Lejos de mis palabras de lamento, ni siquiera estás escuchando mi lamento, el dolor de mi corazón. Dios mío, clamo de ti de noche, clamo de día, no hallo reposo, no puedo dormir y tú no me respondes. ¿Que es que no me ves? Qué rico poder hablar con Dios así. Y claro, tenemos que saber que nuestro Dios nos ama, que somos importantes y que Él quiere que seamos naturales, espontáneos, que hablemos con Él tal y como lo sentimos, que no lleguemos a decirle una cosa cuando estamos sintiendo otra, porque Él sabe lo que estamos sintiendo. Y Él quiere tener una relación padre-hijo, padre-hija. Entonces está bien hablar con Él, como lo sintamos. El verso 27, en efecto, en esta ciudad se reunieron Herodes, Poncio Pilato, con los gentiles, con el pueblo de Israel, contra tu santo siervo Jesús. Continúa Pedro aquí orando. A quien ungiste para hacer lo que de antemano tu poder y tu voluntad habían determinado que sucediera. Aquí cita a todos los poderes de la época. Recuerden que acaba de mencionar un salmo en el cual hablaban del poder de las naciones que resistían al evangelio. No estaba hablando de individuos, estaba hablando a nivel de naciones. Y es que una vez más, yo recuerdo lo que hemos hablado en los estudios anteriores. Tenemos que estar listos, tenemos que aprender a ponernos los lentes de Dios y ver no solamente el pecado individual, sino el pecado a nivel de naciones. Las formas camufladas diferentes, vestidas diferentes de cómo las naciones pueden estar en contra del evangelio. Es a nivel de naciones y todo el Antiguo Testamento es a nivel de naciones y las estrategias del anticristo serán a nivel de naciones. Son ligas mayores, son ligas grandes. Y menciona entonces los varios poderes, menciona a Herodes, menciona a Pilato, a los gentiles, al pueblo, o sea, todas las fuerzas que estuvieron ahí para crucificar a Jesús. Y dice el 28, para hacer lo que de antemano tu poder y tu voluntad habían determinado que sucediera. Una vez más nos recuerda que la crucifixión no fue una carta que se sacó Jesús a última hora porque todo le falló. Estaba planeado. Estaba planeado por el Padre del Antiguo Testamento, está profetizado miles de años antes y Dios conocía el principio y el final y sigue conociendo el final de esta historia. Por eso mandó a escribir Apocalipsis a través de Juan, porque ya sabe lo que va a suceder, lo que las naciones van a hacer y cómo es que el anticristo va a trabajar. Vemos que Dios en su gran amor nos va pues diciendo todas las cosas que debemos de ir entendiendo para poder estar preparados, para poder estar listos. Notemos que ellos no oran para ser escondidos. No llegan donde Dios y le dicen, bueno, Señor, nos acaban de enjuiciar, casi que nos mandan a matar, pero nos dejaron ir, aquí estamos. Ahora, Padre, venimos a pedirte que nos protejas, que nos escondas, que nos ayudes a ver cómo salimos de esta. No, no oraron para que las autoridades cambiaran el manejo de la situación tampoco. Sí, protestaron como seres humanos. En lugar, oraron por valentía para predicar. Nosotros debemos de orar también por valentía. Y aquí lo encontramos. Ahora, Señor, en el verso 29, toma en cuenta sus amenazas. No es no tomes en cuenta. Qué interesante. No es no tomes, es toma en cuenta sus amenazas. O sea, mira que nos amenazaron. Entonces, como nos amenazaron y nosotros somos humanos, Dios, nosotros vamos a tener miedo. Entonces, lo que venimos a pedirte es que nos concedas proclamar tu palabra sin temor. ¿Ven qué interesante? O sea, no vienen y le dicen, toma en cuenta sus amenazas. Y entonces, cúbrenos, protégenos, escóndenos.
No, no, los apóstoles sabían, estaban en Jerusalén. Ellos sabían que cuando Jesús les dijo que se quedaran en Jerusalén para esperar el bautismo del Espíritu Santo, en lugar de que les dijera, ¿sabe qué? Váyanse a Galilea, que allá les mando el Espíritu Santo, no les dijo que en Jerusalén. Jesús sabía que Jerusalén era el lugar más temeroso, más riesgoso para los apóstoles. Jesús sabía, y ellos también lo sabían. Y aquí ellos están diciéndole, concede a tus siervos el proclamar tu palabra sin temor. No le están pidiendo a Dios que los esconda. Y eso es lo que debemos hacer nosotros cuando nos encontremos en pruebas, en dificultades, en momentos difíciles. Tenemos que salir y decirle, Señor, danos el poder, la valentía, danos la sabiduría, el discernimiento, todo lo que necesitemos para pasar por esta prueba. Ahora que el jefe me está haciendo la guerra o la jefe, ahora que estoy teniendo estos problemas en la empresa, ahora que estoy bregando con esta situación con mi hijo, ahora que hay este tema de salud de mi familia, Padre, dame lo que yo ocupo para pasar por acá sin miedo, Señor. Porque recuerden, mis hermanos y hermanas, que el temor es un enemigo de la fe. Cuando uno empieza a tener temor, uno empieza a perder la confianza. Lo primero que el enemigo hace en la vida de un creyente es ponerle miedo, porque él sabe que poniendo miedo es como una cuchara gigante que se mete dentro de uno y le saca a uno todo el depósito de todo lo que uno ha venido aprendiendo, estudiando. Entonces, el miedo hay que batallarlo. ¿Y cómo se batalla? Con el Espíritu Santo, no con las fuerzas de uno. Esto no quiere decir que uno no participa activamente en la fe. Claro que sí, la fe es activa. O sea, el paralítico, cuando Pedro y Juan le dicen, levántate y camina, él tuvo que hacer un esfuerzo a levantarse. No fue que más bien jaló a Pedro para abajo y le dijo, no, 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 yo no puedo caminar. No, 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 el paralítico tuvo actitud de quien se levanta, aunque seguramente no tenía ni idea cómo era que iba a ser. Sí, uno participa en los actos de fe de Dios, con haciendo lo que uno puede, lo que uno entiende. Pero acuérdate, Dios no espera que tú hagas más de lo que tú puedes hacer en ninguna área. Entonces tampoco sentirse culpable porque uno no hizo más. Bueno, y aquí dice proclamar tu palabra sin temor. Por eso el verso 30, extiende tu mano para sanar y hacer señales. ¿Ven ese extender la mano, ese accionar de Dios? Muy parecido al que hacemos nosotros por la gente. Si nosotros creemos que Dios va a sanar a alguien y nosotros vamos y oramos, extendemos la mano, hacemos algo. Hay un gesto de nuestra parte de que le hemos creído a Dios. Entonces Dios entra. La fe se activa con la decisión. Usted tiene que tomar hoy la decisión de creer. Tiene que tomar la decisión de creer para que vea el actuar de Dios. Pero usted me dirá, Alexandra, pero es que no puedo creer porque es que no se me ocurre creer, es tan grande, es tan difícil lo que necesito que yo no puedo creer. Es cuestión de decisión, no de creer, no de sentimientos. No te preocupes de lo que sientes. Preocúpate de la decisión que tomas, de creer que Dios te va a dar, que Dios te va a bendecir, que Dios te va a cuidar, que Dios te va a sacar de esta, que Dios te va a sanar. Extiende tu mano para sanar y para hacer señales y prodigios mediante el nombre de tu santo siervo. O sea, los apóstoles le piden proclamar la palabra sin temor y además que siga haciendo milagros, señales y prodigios mediante el nombre de Jesús. Exactamente la razón o por lo menos la excusa por la cual estaban siendo enjuiciados hace unas horas. Sí, ellos entendían que ese poder puede venir de Dios y que Dios hace el milagro dentro de uno y uno empieza a hacer algo que uno mismo ni lo espera, ni se imagina. Entonces, en lugar de dejarte arrinconar, en lugar de sentir autocompasión, en lugar de sentir que estás abandonado y que estás solo, levántate y haz lo que tienes que hacer. Ora a Dios y levántate. No permitas que el enemigo te arrincone. No lo permitas, que Dios está con nosotros. Y si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros?
Si mayor es el que vive en nosotros que todo lo que está en el mundo. Él es el creador del cielo, de la tierra, del mar y de todo lo que hay dentro de los tres. Claro que tiene el poder para ayudarte. Claro que tuvo el poder para descender en los apóstoles y darles la valentía que necesitaban para que continúen haciendo lo que fueron llamados hasta el punto de llegar a dar su vida, como lo veremos más adelante. Entonces, es un tema ahí de fe, de lucha, ¿verdad? El enemigo no la quiere quitar, pero nosotros no lo vamos a permitir. La provisión de Dios para nuestra vida está ahí y vamos por ella. Pero claro, claro, el enemigo apareció. Los apóstoles empezaron a predicar y a hacer señales y el enemigo apareció. Pero ¿cómo apareció el enemigo? ¿Apareció con dos cachos y con un tridente? No, apareció usando a sus siervos, a su gente. Así como Pedro y Juan vinieron a los suyos, y los suyos son los discípulos de Cristo, como tú tienes a los tuyos, tú tienes tu familia en la fe, aquí estamos unidos, juntos, como un equipo, como un grupo de soporte a nivel espiritual, como la familia en la fe. Bueno, el enemigo también tiene a los suyos. Sí, la guerra espiritual en el mundo celeste se lleva a cabo usando a los seres humanos. Dios usa a los seres humanos para bendecir las naciones. El enemigo usa a seres humanos para traer tragedia a las naciones. Literal, literal, pero literal. Y usted me dirá, Alexandra, ¿estás diciendo que hay instrumentos del diablo? Claro, eso es lo que estoy diciendo. Y estoy diciendo que hay instrumentos de Dios. Y estoy diciendo que ambos reinos operan a través de seres humanos. Eso estoy diciendo. Y estoy diciendo que hay un mundo visible y un mundo invisible y que no se nos puede olvidar y que aquí lo vemos en la lucha que están teniendo los apóstoles al inicio en el puro nacimiento de la iglesia. De acuerdo a esta enseñanza, cuando el enemigo te ataca, ¿qué entonces debes de hacer? ¿Meterte en una esquina y ponerte a dejar que el enemigo te siga lastimando? ¿Dejarte acobardar? ¿Dejar que el enemigo te baje, te quite lo que es tuyo, lo que has trabajado toda la vida, te quite tu salud o destruya tu familia? No. De acuerdo a esta enseñanza, los apóstoles oraron a Dios, reconocieron que Dios era grandísimo, poderosísimo, que era el Señor de los cielos, de la tierra, del mar, que había creado todo lo que hay en él, y ahí mismo vino una fe poderosa sobre ellos. Entendían que había una guerra espiritual, sí, que las naciones se levantaban contra el ungido, pero también entendían que tenían un Dios poderoso y le pidieron que les diera poder y que les diera más milagros y más señales, que los hiciera ellos más valientes para poder hacer el trabajo. Entonces, que Dios descienda sobre nosotros y nos dé más valentía y nos dé más de su espíritu y nos dé más sabiduría para que nosotros podamos hacer bien lo que Él nos ha llamado o pasar por esta prueba y salir en victoria. Después de haber orado, tembló el lugar en que estaban reunidos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y proclamaban la palabra de Dios sin temor alguno. Ok, entonces, después de orar, el lugar tembló. Sí, Dios les dio una evidencia física. A mí me gusta mucho esto de las evidencias físicas que encuentro en los textos bíblicos, en las historias bíblicas como esta, porque me enseña de un Dios que entiende nuestra humanidad. Lo del temblor, ellos necesitaban algo que fuera apreciado a través de los sentidos humanos. Lo mismo hace Dios en nuestra vida. Nos manda alguien, una persona dice una palabra, o escuchamos algo, nos llega una buena noticia de alguien, llega alguien a nuestra vida que nos da una palabra de ánimo. Dios usa sus instrumentos, Dios hace que lo podamos percibir con nuestros sentidos. Y dice, todos fueron llenos. Ahora ya no solo los apóstoles, todos fueron llenos.
pero podemos ver de nuevo una llenura más del Espíritu Santo. Entonces el ser humano no es lleno por el Espíritu Santo una sola vez, sino que puede experimentar diferentes niveles de presencia de Dios dependiendo de la necesidad, dependiendo del desafío, dependiendo de la prueba y de lo que Dios esté necesitando que tú hagas o pases por en ese momento. En el caso de ellos, empezaron a proclamar sin temor, o sea, sin ningún miedo. Y desde luego, son experiencias muy lindas que uno vive. Yo recuerdo una experiencia que posiblemente algunos la han escuchado. Cuando yo prediqué en la India, no por primera vez, pero hace muchos, muchos años, no tendría ni 30 años posiblemente o por ahí. Y en mis 30, y yo estaba predicando en la India en una campaña abierta, y llegaron y me tiraron piedras. Me tiraron piedras unos sunitas, que son como musulmanes que estaban en el sur de la India, y me tiraron piedras. Los pastores me protegieron con su cuerpo. O sea, para una muchacha de 30 años por allá al otro lado del mundo, solita, no nada con familia, estaba con puros pastores y pastoras de la India y personas de allá, ni siquiera hablaba el Tamil, que era el idioma del sur de la India, o es todavía. Y sin embargo, a mí el Espíritu de Dios vino sobre mí, a mí nunca me dio temor. Y pregúnteme si yo dejé ir a la India. No, yo sigo yendo a la India. Todavía la visa que tengo hoy es una visa que dice Reverenda Zamora, si usted tiene visa para venir a la India, pero si usted predica en una iglesia, se la quitamos. Y yo sigo yendo a la India. Entonces, ¿por qué? Porque hay un poder que viene y no te da miedo. Pero no es que tú eres valiente, es que el poder del Espíritu, o sea, eso vas a vivir tú en el área en la que estés necesitando. Créelo y lo vas a vivir. Cuando obedecemos a Dios, producto de una transformación genuina, no de una religión, no cuando vamos a un lugar por religión y hacemos todo como una especie de forma, pero por dentro no hemos permitido que Dios entre y se enseñoree y se ponga en el centro de nuestro corazón como Señor y gobierna en nuestra vida de verdad. Y ponemos nuestras defensas y nuestros argumentos abajo y le decimos, ok, tú eres el Señor. Yo soy una criatura tuya y no puedo venirte a cuestionar. En ese momento vamos a ver esa transformación. Pero hay que hacer eso. Sí, usted no puede llegar donde Dios solamente como por una costumbre o porque, bueno, es lo que toca, todo el mundo tiene religión, pues yo voy a tener la mía. No, no, no. Esto no es un tema de religión, es un tema de relación con Dios, donde usted no se echa pulsos con Dios. Usted acepta que Él es soberano, que Él es el Señor. Y lo que usted no entiende, que usted lo va a entender algún día. Y si nunca lo entiende, usted lo acepta también, porque Él es Dios y Dios no puede ser entendido por un humano, ¿verdad? Y es que el carácter nuestro es como el jugo de limón. Cuando un limón es estripado, disculpen la falta de ortografía ahí, cuando un limón es estripado, es cuando podemos saber qué tan ácido es su jugo. Cuando nosotros pasamos por la prueba, pasamos por la dificultad, ese es el momento en que necesitamos fe. Cuando las cosas van bien, no se ocupa la fe. Y ahí, cuando el limón es estripado, cuando pasamos por la dificultad, ahí es donde se sabe. Ahí es donde se sabe cuál es su nivel de madurez espiritual, cuál es la relación que usted tiene con Dios. ¿Deja usted a Dios botado en ese momento? ¿Tira usted la toalla? ¿O usted se agarra más duro de la túnica de Dios, como hizo aquella mujer con el flujo de sangre, que se agarró de la túnica del Señor y le dice, sáname, Señor, porque yo creo en ti? Entonces, así como el limón cuando es estripado y sale el jugo y uno puede decir que tan ácido es este limón, de la misma manera es el carácter de Cristo en nosotros. Es en la tribulación, es en la dificultad donde sale nuestra madurez espiritual. Es como un examen, de alguna manera. No que lo mande Dios, pero de alguna forma nos dice dónde estamos.
En las pruebas es cuando más fe debemos de tener, queridos amigos y amigas. Es muy fácil tener fe cuando todo va bien. Es en la prueba donde más necesitamos la fe y tenemos que tomar la decisión de creer para que se active la fe. Empieza por la decisión. Es en la prueba donde más necesitamos tener confianza en Dios. El verso 32 dice, todos los creyentes eran de un solo sentir y pensar. O sea, mire todo lo que está transformando Dios ahí. Después de esta prueba que pasaron, la gente no se ahuyentó y se fue y salió huyendo. No. Dice, todos los creyentes eran de un solo sentir y pensar. Nadie consideraba suya ninguna de sus posesiones, sino que las compartían. Los apóstoles, a su vez, con gran poder, seguían dando testimonio de la resurrección del Señor Jesús. Entonces dice que estaban compartiendo las posesiones económicas. Y los apóstoles seguían dando el testimonio de la resurrección, seguían hablando del tema aquel candente para los saduceos. La gracia de Dios se derramaba abundantemente sobre todos. La gracia significa el favor de Dios, el regalo inmerecido de Dios. Eso está sucediendo. Mientras tanto, dice que todos tenían una misma mente. No significa que nuestra personalidad es borrada, ni mucho menos, todo lo contrario. A Dios le encanta la diversidad de los miembros del cuerpo, porque es en esa diversidad que enriquecemos la obra de Dios, donde todos somos diferentes. Eso enriquece la obra de Dios. Se refiere a una misma forma de pensar, a los mismos principios bíblicos, a una misma dirección, al carácter transformado de Dios. Esas mismas palabras las encontramos en Filipenses precisamente, dichas por Pablo. Este es uno de los principios de lo que significa la comunión. La palabra comunidad, la palabra comunión, común bien, viene del pensar también, del pensar en la misma dirección. Lugar donde ese lugar, la comunidad es el lugar donde te sientes acepto, donde sabes que puedes eh, emocionalmente estar abierto, que la gente va a conocerte sin problema, que nadie te va a discriminar ni te va a rechazar, que nadie te va a criticar, que te puedes equivocar, que la gente no se va a quedar viendo tu error, sino que también va a tener en el contexto todas las contribuciones que has hecho en tu familia, en la fe. Es el lugar donde tú te sientes seguro y debes hacer que los demás se sientan seguros. Es nuestro trabajo. Cuando nos lastiman, perdonamos, porque sabemos que mañana seremos nosotros los que nos vamos a equivocar o los que vamos a lastimar a alguien. Es el lugar donde entonces se ejerce el perdón, donde todos nos sentimos parte del todo, donde somos amados por Dios y también amados entre nosotros. Miren lo que dice Pablo en referencia a este tema de la comunión, de la fraternidad, de la coinonía. Por tanto, si sienten algún estímulo en su unión con Cristo, o sea, de que hayan llegado a Cristo, si tienen algún consuelo en su amor, algún compañerismo en el Espíritu, si somos compañeros en el Espíritu Santo, si hay algún afecto que provenga de las entrañas de nuestro interior hacia los demás, llénenme de alegría teniendo un mismo parecer, un mismo amor, una misma mente. Aquí dice unidos en alma y pensamiento, significa una misma mente. Las mismas palabras que acabamos de leer en el capítulo 4 de Hechos, teniendo una misma forma de pensar. Y esto me recuerda a mí cuando yo viajo a nivel internacional, que llego a casas en Marruecos, llego a casas en Turquía, llego a casas en Italia, llego a casas en Madrid, llego a casas en Sudamérica, llego a casas en el norte de Estados Unidos, llego a casas en África de creyentes y yo me siento como en casa porque yo sé las reglas de esa casa
Yo sé cómo se habla en esa casa. Yo sé qué tono se usa en esa casa. Yo sé qué palabras se usan en esa casa. Yo sé cuáles son las costumbres de esa casa, aunque hayan cosas culturales. Pero yo sé que en cuanto a principios y estilo de vida, yo sé cómo viven. Yo sé qué piensan si yo pido que me regalen un fresco. Yo sé lo que piensan. Yo sé lo que sienten por mí. Yo sé. Yo lo sé y yo entro como si fuera mi casa y me siento cómoda para pedir una toalla o me siento cómoda para pedir un vaso de agua. Me siento completamente cómoda como en mi casa porque yo sé cómo piensan. Y si ellos vienen a la mía, ellos saben lo que aquí pueden encontrar y lo que no. Eso es. Por ahí va la cosa, ¿ves? Por ahí va la cosa. Y luego el verso 3 dice, no hagan nada por egoísmo. Esto es Filipenses, ¿verdad? No hagan nada por egoísmo o vanidad, más bien con humildad. Nada es por egoísmo, nada es por vanidad, nada jugando de importante, de mejor, de superior, de todo para mí, nada de eso. Más bien con humildad. ¿Cómo con humildad? Pablo, ¿a qué te referís, Pablo, con eso de humildad? Ahí nos lo dice. Consideren a los demás como superiores a ustedes mismos. Usted sabe lo que es eso. Considere a los demás superiores a usted. Los estándares que nos está poniendo Pablo aquí, el texto bíblico. Por eso cuando alguien dice, yo toda la vida he sido bueno, llega a Cristo y dice, es que yo toda la vida he sido bueno, como yo me merezco estar aquí, yo me merezco el cielo. Claro, depende de con quién te estás comparando. Si te estás comparando con el vecino, con tu primo o con alguien de la ciudad, es muy posible. Si te comparas con Jesucristo, tú no le llegas, pero ni a los pies, ni nadie. Y con Él es que tenemos que compararnos para que siempre seamos humildes. Y dice, con humildad, consideren a los demás como superiores a ustedes mismos. Esto es un estándar altísimo. Qué difícil es considerar a los demás. Yo lo he trabajado en mi vida. Esta ha sido una de las áreas que yo he estado como ahí trabajando por años. Trabajando por años. Cuando a mí me cuesta servir a alguien, lo que pienso es que es superior a mí, para Dios. Y entonces eso me hace tener más tolerancia, etcétera. Cada uno debe de velar no solo por sus propios intereses, sino también por los intereses de los demás. Está clarísimo, ¿no? Esto no necesita ni interpretación ni nada. Ahí está. Esto es el comportamiento de comunión, de comunidad, de familia en la fe. Claro, ¿qué es lo contrario a esto? La división. Lo primero que hace el enemigo para destruir una nación, una familia, una compañía o una familia en la fe, una iglesia, es traer división. Poner a la gente a hacer partidos, grupitos de unos contra otros, indisponer, y generalmente pues lo hacen las personas que están más recién llegadas porque son las que están todavía más viviendo de acuerdo a, a su humanidad, le están dando menos permiso a Dios para que gobierne su vida. La palabra koinonía es una palabra griega que significa comunión, compartir. Del koinos, en común. Esa es la raíz, en común. Interesante acá porque cuando pensamos en esto de comunión, me vino a la mente a mí el tema de las culturas, que no voy a entrar en esto, pero solamente una pincelada para dejarlos ahí con una inquietud para reflexión, y es que nosotros en el continente latinoamericano, solo para analizar el continente, que podemos ir a otras culturas más, eh, de hecho, vamos a ir a otras con la comunitaria, para ponerlos de ejemplo. Pero en el continente tenemos dos culturas, la individualista y la comunitaria o colectivista. La individualista es la cultura anglosajona. Usted sabía que en los Estados Unidos, si usted se le acerca a una persona a menos de 3 pies de distancia, le tiene que pedir disculpas porque la persona siente que estás invadiendo su espacio vital y el espacio vital de un americano, de un canadiense, es de 3 pies de distancia. O sea, si usted está en una tienda y usted quiere ver
algo que está ahí en el escaparate y hay una persona a la par y usted le dice a la muchacha que le pase eso y usted pasa muy cerca de la otra persona y la otra persona es americana, esa persona se va a sentir invadida y te va a volver a ver como si usted le estuviera faltando el respeto. ¿Por qué? Porque es una cultura individualista, donde hay un espacio vital de 3 pies. Eso es parte de la cultura individualista. Para ponerles un ejemplo, pero existen otros aspectos mucho mayores, como que cada uno ve por su vida, por ejemplo, como que a los 18 años los hijos se van de la casa y tienen que construir su propia vida. Ya no está más ese concepto de comunidad, de que lo siguen acompañando en la vida hasta que se casa. No, él se puede ir para otro estado y eso está ok. El viejito mayor ya no necesariamente tiene que estar con la familia va a supervisar ciertas cosas, pero él puede estar en un lugar de ancianos y la familia se puede despreocupar medianamente e inclusive ese viejito tuvo que haber preparado ese momento de su retiro y el dinero que va a ocupar para ese momento. De lo contrario, se vería como muy mal manejado que llegue a esa edad y no tenga ese dinero listo para ser cuidado en la vejez. Todo eso es parte de la cultura individualista y puedo seguir diciendo muchas cosas más. Bueno, la cultura comunitaria, que es la nuestra, en la cultura comunitaria nuestra, nosotros no necesitamos 3 pies de distancia. Nosotros podemos estar al lado de alguien y no hay problema. Aquí la vemos en esta cultura, en este grupo marroquí. Ellos están comiendo un tajín. Un tajín es un plato deliciosísimo de Marruecos. Es un plato que se hace en una cuestión de barro y toda la familia, como ustedes pueden ver, están comiendo del mismo plato. Ustedes se imaginan el sentido de coinonía, de comunidad que tiene que haber para que todos, niños y adultos, coman del mismo plato puesto en el centro de la mesa. Cada uno tiene su tortilla, el pan de naan, una tortilla suave, muy rica, y con esa tortilla cada uno va cogiendo del plato. Pero el sentido de comunidad que te da el pensar en coger tu porción sin quitarle la porción al otro. Eso es bellísimo, es bellísimo. Y estas son las culturas en las cuales se escribió la Biblia. Son culturas comunitarias. Palestina, la cultura israelita, todas esas culturas de la época eran comunitarias. Entonces, lógicamente, para nosotros, los de las culturas comunitarias, hay cosas que leemos en el texto y no son naturales. Para una persona anglo, para una persona de la cultura individualista, es mucho más complicado entender esas cosas. Y les dan aplicaciones totalmente diferentes a lo que en realidad el original y el texto quieren dar. Esto es parte de una cultura comunitaria. Aquí estamos, esto es un bus de Pakistán. Sí, ven, el espacio vital. ¿Qué espacio vital? Y si viene alguien más, la gente se corre un poquito y se empuja y los malos olores y toda la cosa para que el otro quepa. Eso es la cultura comunitaria. A eso es a lo que se está refiriendo el texto aquí cuando habla de comunión, de compartir, de velar por el interés del otro. No, el bus va lleno. Usted va a ver qué hace. Quédese a dormir ahí hasta mañana que vino el próximo bus. No, lo suben, lo jalan, lo meten ahí adentro del bus, como sea. La cultura individualista es un poco más como esto. Esto es como una forma de chiste, pero es más o menos así. Lo ayudaría de 1000 amores, pero adivine qué. Yo también soy un firme defensor de las libertades individuales. Ayúdese usted mismo. Eso es parte de la cultura. Por eso la gente acá en estos países se habla mucho de soledad, de depresión, etc. Porque no existe tanto el concepto, los conceptos que para nosotros son naturales. El individualismo versus el colectivismo, comunitario, colectivista también se le llama, ¿no? A un lado está el individualismo, es una sola persona jalando la cuerda de la vida, por decirlo, y en el otro lado es un grupo. Entre todos, la comunidad se ayuda, la comunidad se apoya, la comunidad se anima. Interesante, ¿verdad? Bueno, supongo que algunos manejan esto con mucha facilidad. Y el verso 34 dice, y con esto terminamos, pues no había ningún necesitado en la comunidad. La gente vendía lo que tenía. Y dice, y no había ningún necesitado en la comunidad. Quienes poseían casas o terrenos los vendían, llevaban el dinero de las ventas. Eso dice el 34. Aclaro, ¿es esto comunismo? No.
La Biblia no habla de comunismo. En ninguna parte de la Biblia habla de comunismo. La Biblia dice que debemos de trabajar. La Biblia dice que Dios quiere que nosotros trabajemos para que nosotros nos ganemos el sustento en nuestra vida. Aquí está hablando de que las personas de su corazón vendían para suplir la necesidad que surgía, no que todo el mundo vendió todo y lo puso en un bien común. Y aclaro eso porque en estos tiempos que se han levantado movimientos de izquierda y muchos jóvenes en las universidades, sobre todo universitarios, que están muchas veces son creyentes y usan la Biblia para decir que hay un fundamento de comunismo en estos textos. De ninguna manera, de ninguna manera. Si fuera comunismo, entonces no hablaría el texto bíblico de que debemos de trabajar. Y dice que el que no trabaja, que no coma. Porque el texto bíblico motiva el amor, sí, motiva el compartir. Aquí lo que sucedía era que había una necesidad, bueno, alguien que tenía, venía y vendía y lo traía para que fuera distribuido entre las personas necesitadas. Pero no es que todo el mundo trajo todo, lo pusieron en un bien común y de ahí vivieron todos para siempre. ¿Qué sería el comunismo? Además, en este tipo de comunión que la Biblia habla, es cuando uno le dice a alguien, sabes que lo mío es tuyo. En el comunismo es diferente. En el comunismo es lo tuyo, es mío, quiera usted o no. Es totalmente diferente. Entonces es un sentimiento de comunidad, es un sentimiento de ayudarnos, pero no necesariamente de dejar que lo nuestro, de pasar lo nuestro a manos de los demás y nosotros ser irresponsables. Nosotros tenemos tres áreas de responsabilidad en el plano de nuestra vida. La primera es nuestra familia sanguínea. En primer lugar, nuestro hijo, nuestros cónyuges, ¿verdad? En segundo lugar, nuestros padres. Son nuestra responsabilidad. ¿Verdad? Y los hijos hasta cierto nivel, ¿verdad? No es que van a ser responsabilidad nuestra toda la vida, que eso es también algo importante, pero es nuestra familia sanguínea. Luego está nuestra familia en la fe y luego está la familia extendida o toda la comunidad, la sociedad donde Dios nos haya puesto. Esas son las tres esferas que el texto bíblico, que hoy no voy a entrar en eso porque no es el tema de hoy, pero doy esas pinceladas y cuando llegue el día de ese tema, pues lo trataremos. Había un método, como pueden ver aquí en el verso 35, dice, y lo entregaban, vendían y lo entregaban. ¿A quién? A los apóstoles, para que se distribuyera a cada uno según la necesidad de la gente. Había un método de distribución establecido por Dios. No era que cada persona vendía y entonces se lo daba a quien quería. No, había un método, había un liderazgo, había un método establecido por Dios que viene desde el Antiguo Testamento. Tampoco vamos a hablar de eso, pero Dios tiene sus protocolos, sus procesos, sus estructuras. Dios tiene su liderazgo. Los bienes se llevaban a los apóstoles en quienes Dios había confiado en la palabra. Si había confiado en la palabra, ¿cuánto más no iba a confiar el dinero que traían? Desde luego que mucho más. Si eran dignos de ser portadores de la palabra y maestros de la palabra, que es mucho más importante porque habla de la vida eterna, pues también eran dignos de administrar las finanzas. La tarea de la enseñanza, pero también la administración, eran parte de la responsabilidad. Desde el Antiguo Testamento, los levitas, que son una de las 12 tribus de Israel, administraban las finanzas, cubrían los salarios del templo, los gastos operativos del templo, cuidaban a las viudas, los huérfanos, los extranjeros que pasaban a visitarlos. Entonces, esto pareciera comunismo, pero no es comunismo. Es el compartir, el tener esa actitud de pensar en los demás, de ayudar al otro. Y así. Segundo de Tesalonicenses 3:10. Ustedes mismos saben cómo deben de seguir nuestro ejemplo, dice Pablo. Nosotros no vivimos como ociosos entre ustedes, está hablando Pablo, ni comimos el pan de nadie sin pagarlo. Esto es Pablo. Al contrario, día y noche trabajamos arduamente y sin descanso para no ser una carga a ninguno de ustedes. Entonces el trabajo es mandado por la Biblia. El trabajo fue seguido por los apóstoles. Primera Timoteo 5:8 dice, el que no provee para los suyos, esa esfera familiar que hablábamos, y sobre todo para los de su propia casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Proverbios 12:11, el que labra su tierra tendrá abundante comida,
pero el que sueña despierto es un imprudente. Se refiere a las personas que debemos de trabajar. Entonces, esta práctica era más bien de sobrevivencia, no de comunismo. Ellos estaban sobreviviendo. Recuerden que ellos están siendo perseguidos por el grupo de gobernantes de Israel, pero no nos olvidemos de que el contexto amplio era el Imperio Romano, y en el Imperio Romano el emperador era Dios. Y ahora ellos van a empezar a decir que Jesús es Dios y que es Señor. Y esto va a empezar a crear fricción, ya no solo con el judaísmo, sino también con el imperio. Entonces, para ellos, el estar unidos también es una forma de sobrevivir a todos los frentes que se les podrían abrir durante la época. Y cuidado, nosotros en algún momento no vamos a tener como Iglesia Universal que unirnos también. ¿A qué me refiero? Bueno, podría llegar el día en que un creyente no le presten dinero en los bancos, por ejemplo. Yo conozco ya casos de personas que le han congelado las cuentas porque predican cosas que van en contra de la filosofía del banco. No estoy hablando de gente, eh, digamos, que del pueblo. Estoy hablando de personas muy adineradas. Pero yo sé de casos. Yo sé de reuniones que ya se están llevando a cabo de grandes médicos a nivel de Estados Unidos para crear hospitales para creyentes, solo en caso de que llegara a suceder algo. Yo sé de reuniones de grandes banqueros, de personas de mucha influencia que ya están considerando que podría llegar a haber una necesidad en un futuro no muy lejano. Entonces, cuando hay ataque, cuando hay persecución, también hay un mood de sobrevivencia y ahí nos unimos. Entonces, esto es lo que estaban viviendo los apóstoles. Y con esto terminamos este capítulo y podemos llevarnos con nosotros estas enseñanzas de tanto valor de lo que el Espíritu Santo hizo en los apóstoles en los momentos de persecución y de dificultad y cómo el Espíritu de Dios también quiere hacer en nuestra vida un trabajo parecido de empoderarnos, de darnos la valentía para pasar por la prueba, por la dificultad, como también nosotros podemos volvernos a Dios y ver cuán grande es, para que nuestra fe aumente y podamos creer que Dios nos toma de la mano para pasar por ahí. Y por otro lado, aprender que el hecho de que la Biblia hable de comunión no se está refiriendo a un comunismo, a un compartir todos los bienes, como lo han hecho muchas sectas, que se lleva todo y todo el mundo se lleva, nadie trabaja y se vive con el dinero de los que trabajaron muchos años y lo llevaron y lo pusieron ahí. De ninguna manera. El trabajo es parte de los mandamientos bíblicos. Así que meditemos, reflexionemos en eso y que nuestro buen Dios nos continúe ayudando para que podamos ver en estos tiempos la aplicación y la enseñanza que estos textos bíblicos nos dejan. Que el Señor continúe bendiciendo tu vida. Esperamos que este estudio haya dado respuestas a algunas de tus inquietudes, haya ampliado tu conocimiento y desde luego haya provocado en ti una reacción, una reflexión, que sigas pensando en esto y buscándole aplicaciones al diario vivir. Que Dios continúe ayudándote en todo. Nos vemos en el próximo estudio. Te recuerdo suscribirte al canal, darle un like a la campanita si te gusta el programa, desde luego. Y nos vemos muy pronto.